Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. We took the long way round and burned till the fun ran out. Now my bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Denme un segundito, ahí sí. Ya, espero que se encuentren súper bien. Vamos a comenzar la clase del electivo, ¿cierto? Este segundo semestre, ya el día lunes. Tuvimos clase con el grupo A, así que obviamente no había visto lo del grupo B porque no habíamos tenido clase. Primeramente, lo mismo que le dije el otro día a los chicos el día lunes, desearles que tengan un excelente semestre, ya entendiendo que lo que nos queda súper corto, ya nos queda un semestre que es mucho más corto que el año pasado, mucho más corto que el primer semestre, porque recuerde que este semestre está compuesto, ya terminamos julio esta semana, la otra semana es agosto, tenemos entonces agosto, dame un segundito, ahí sí, ven unos niños esperando acá, denme un cachito, ¿ya? Yo no me había dado cuenta que aquí, ahora aparecieron. Ya, entonces como les decía,
está agosto, ¿cierto? Nos queda agosto, nos queda septiembre, octubre, noviembre. Ya a fines de noviembre todas las notas ya deberían estar listas porque el 3 de diciembre usted sale del colegio. Entonces, las notas tienen que estar con anticipación en el sistema, así que nada, pues ojalá que se pase rápido este tiempo. Usted sabe ya que el colegio está abierto, que en caso de cualquier cosa usted puede asistir al colegio, no hay ningún problema y ningún inconveniente que lo pueda hacer. Por otra parte, por lo menos en el electivo de química vamos a seguir trabajando de la misma manera. Quizás el tema de las tareas con un poquito más, yo siento que no doy unas tareas tan extensas, pero quizás a lo mejor ver semana por medio, lo voy a ir probando, ya eso lo voy a ir probando porque como este es un electivo, la idea es que usted obviamente no termine tan estresado y que obviamente termine como bien el año, ya. Lo que sí es importante destacar que esto es como un partido de fútbol. Hay un primer tiempo, un segundo tiempo, ya, pero lamentablemente en los colegios no hay un tiempo de alargue. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que aún aún están entregando trabajos del primer semestre. Entonces, cuando se acabe esto, no va a haber un tiempo extra para entregar. El año pasado nosotros terminamos hasta el último, casi llegando a Navidad, no sé si ustedes se recuerdan, y después de Navidad, como que el día de Navidad, muchos niños terminaron mandando trabajo. Entonces, ahora no, ahora esto se va a cerrar con anticipación. De hecho, en septiembre no tenemos vacaciones por lo mismo. De hecho, el 18 cae día sábado. Entonces, claro, uno dirá, pucha, y una semanita, qué sé yo, sí, pero no estamos ahorrando, entre comillas, una semana, pero estamos ganando 3 meses de vacaciones, ¿ya? Así que nada, desearle lo mejor. El día de hoy necesito que usted ponga presente porque tengo una indicación para la gente del grupo A. Como no nos habíamos visto con los del grupo B y estamos todos juntos, esta clase sí o sí va a ser para todos los alumnos del grupo B. Entonces, los alumnos del grupo B sí o sí se tienen que quedar en la clase. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un repaso, ya vamos a hacer un repaso de los contenidos de Redox. Entonces, el día lunes nosotros hicimos con los chiquillos ¿cómo se llama? Un repaso de lo que habíamos visto, ya, y terminamos de ver como algo pequeño que nos quedaba. Entonces, siento que si no lo hago con ustedes, con los que son del grupo B, se van a ver un poquito en desventaja. El día lunes también participaron solo pocos alumnos. Entonces, yo voy a nombrar a ciertos alumnos y esos alumnos tienen la opción de retirarse de la clase o quedarse a la clase y entre comillas como que va a ser el mismo repaso que hicimos el día lunes. Y si usted, por ejemplo, el día lunes estuvo, ¿ya? Y se quiere volver a quedar porque quizás algo no le quedó claro, se puede volver a quedar. Los del grupo B se quedan sí o sí. Los que no participaron el lunes se quedan sí o sí. Los que participaron tienen la opción de estar o no estar. Ahora, esto es porque, obviamente, tengo que tener este repaso, porque a veces se me olvidan las cosas de una semana para otra, imagínense cuando son vacaciones. Entonces, las siguientes personas, que son Martín Hernández, Tomás Barra, Gaspar, Cris Ley, Martín Castañeda, Benjamín Martínez, Maximiliano Cerda, ¿quién más? Erle, Martín Hernández ya lo nombré, Francisco Céspedes y Benjamín Martínez tienen la opción de, y Amaro Gallar, ya tienen la opción de salirse de la clase o quedarse en la clase. Si se salen de la clase no hay problema porque ahora yo voy a repasar solamente los contenidos que trabajamos, ¿ya? O sea que lo mismo del lunes, voy a hacer como un repaso. Si usted quiere volver a quedarse al repaso, quédese al repaso para que así como se llama, no tengamos ningún problema, ¿ya? Pero está esa opción. Entonces, las personas que nombré, no, los que no nombré, porque aquí hay una persona y yo, no, los que no nombré no participaron el día, ¿cómo se llama? El día lunes, ya, yo solamente me quedo, o sea, la opción está para los alumnos que el lunes participaron. Los que no participaron de la clase igual tienen que estar, ¿ya? Claro, me dicen que la pudo haber revisado, pero para mí es importante que esté con la profesora porque yo, como para ayudar, ¿me entiendes? Ya, no te preocupes, pero igual te tienes que quedar para que así podamos repasar, ¿ya? Entonces, los que no están, o sea, los que nombré, ¿verdad? Tienen la opción de quedarse o retirarse, ¿ya? Y los que se quedan, no vayan a pensar que vamos a escribir ni nada, sino que vamos a hacer un repaso. Y solo nos queda algo pequeño. Ahora, ¿por qué es importante que yo haga este repaso? Porque yo recién mañana tengo con el grupo B, entonces no los puedo dejar en desventaja. Y esta semana yo no voy a dar tarea porque igual estamos repasando y obviamente es importante que hagamos como una entrada un poquito más liviana porque
todos estábamos como descansando y como que no estábamos adecuando esta vacación y teníamos que volver, ¿ya? Así que solo las personas que nombré se pueden retirar o quedar. Y el resto ya se va a quedar conmigo en una rica clase electiva de química, no piense que va a ser tedioso ya, porque solamente vamos a repasar los contenidos, porque lo mismo que le decía el otro día al grupo A, es importante que usted maneje esto simple y sencillamente porque nosotros vamos a seguir con la unidad de reacciones redes. Entonces, si usted está con su cuaderno, puede ir tomando pequeños apuntes o de la misma materia que usted tenía anotada, ¿cierto? Lo importante es que usted lo pueda hacer, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el resumen o el repaso. Ya, pero aquí alguien me pregunta si uno tiene la opción de estar presencial en clases, porque no se entiende online. Sí, pues si el colegio, les dije, pues, que el colegio está abierto. Ya, el colegio cuando estuvo en fase 2 siempre estuvo abierto. Entonces, yo siento que a ver, yo creo que uno tiene que ver primero, hay que saber que el colegio está súper mega helado, pero porque Curacaví hace mucho frío. Entonces, no han ido muchos alumnos. Entonces, ustedes tienen que pensar, usted ya está grande, obviamente tiene que preguntarle a su papá, porque quizá a algunos papás igual les puede dar miedo, a lo mejor mandarlos, qué sé yo. Entonces, usted tiene que primero, usted ya está grande, está maduro, usted tiene que preguntarse a usted mismo. O sea, yo me acomodo bien a esta modalidad online. Entonces, hay personas, porque somos todos distintos, hay personas que se acomodan súper bien a la modalidad online y no les cuesta y tienen una rutina de trabajo y todo súper bien. Y hay otras personas que quizás en algunas asignaturas les cuesta y en otras no. Entonces, ustedes tienen la opción de ir al colegio. Si bien no han ido muchos alumnos, está esa opción. Los que son del grupo A pueden ir lunes y miércoles y los que son del grupo B pueden ir martes y jueves. Ahora, ¿qué es lo, entre comillas, favorable para ustedes? Es que supongamos que pasó hoy día, que el día lunes fueron muchos alumnos y el día de hoy no fueron tantos, pero porque hacía mucho frío. Yo pienso que fue por eso. Entonces, lo bueno es que puedo ir un día, otro día no, entonces el colegio está abierto. Entonces, usted también, yo creo que tiene que tener una conversación con su familia, que es las personas que están a cargo de ustedes, y ustedes pregúntense, porque claro, no a todos les acomoda esta modalidad y es súper entendible. Y lo otro, que hay algo que es súper importante también, chiquillos, que tiene que ver con la sociabilización. Ya en este tiempo que hemos estado tanto tiempo en nuestra casa, siento que uno necesita como respirar y tomar otro aire. Yo no quería volver mucho al colegio, la verdad, porque no es que me dé miedo, ya no me dé miedo el coronavirus, pero como que uno está en su casa, obviamente uno en su casa está mucho más cómodo, pero es importante el tema de sociabilizar, no sé, de estar con otras personas, de reírse un rato de cosas distintas, porque en su casa como que, por lo menos a mí me pasa, que en mi casa no tengo límites, o sea, como que en la casa soy profesora, mamá, entonces puedo estar haciendo clase, viendo a mi hijo, no sé, cocinando, y nunca sé cuándo termina como mi tiempo. Entonces, en el colegio es como solo colegio. Llego a mi casa, obviamente tengo que hacer esta clase, pero después termino y es como casa. Entonces, véalo usted, ¿ya? Pero el colegio, como les digo yo, está abierto. Ahora, los días viernes no, pues los días viernes y en las tardes es solo 100% online para todos, ¿ya? Y ahí tiene que ver con un tema de aforos. Y la enseñanza media, en este caso, que es de primero a de primero a cuarto medio, ustedes tienen clase todas las tardes, pero porque su currículum en cantidad de horas es más largo. La básica tiene menos horas y la media tiene horas más, o sea, tiene más cortitos, tienen menos asignaturas, ustedes tienen mucha más asignaturas, ¿ya? Así que eso, pues, así que para la persona que me escribió el mensaje, si se puede ir, claro que se puede ir. Lo bueno que usted decide si, por ejemplo, va una semana, otra semana no, ya ahí usted tiene que ver, ya, usted tiene que ver y tiene que evaluar. Entonces, si las personas que nombré se quieren quedar, no hay ningún problema porque vamos a hacer el mismo repaso, ¿cierto?, que hicimos el otro día con el grupo, porque es sumamente importante que usted pueda recordar esto. Si se acuerda, maravilloso, si no se acuerda, vamos a ir recordando. Entonces, nosotros habíamos comenzado a trabajar la segunda unidad que tenía que ver con las reacciones redox. Primero, recordar que vimos una primera unidad que era la unidad de ácido-base, que está muy relacionada con esta unidad, que es la segunda unidad. ¿Por qué está relacionada? Porque en ambas reacciones hay transferencia. La diferencia está en que las reacciones de ácido-base están relacionadas con la cantidad de protones y las reacciones redox están relacionadas con la cantidad de electrones. Ahora,
¿Cuál es la única, entre comillas, dificultad de las reacciones redox? Es que si usted no se sabe las reglas de estado de oxidación, va a estar todo mal. Ya vamos a partir mal desde el comienzo. A diferencia de las personas, o sea, perdón, a diferencia de los ácidos y las bases que yo tengo, no son como, entre comillas, no es que uno se los tenga que aprender de memoria, pero la forma uno se la sabe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un recordatorio de lo que son, ¿cómo se llama esto? Ahí sí. Las reglas de estado de oxidación. Entonces, tenemos que recordar primero que las reacciones redox son un tipo de reacciones, ¿cierto?, que son muy frecuentes, y estas reacciones están en la cotidianidad. Ahora, normalmente son más las reacciones de oxidación las que están en la cotidianidad que las de reducción. Las de reducción son como más reacciones que ocurren en, ¿cómo se llama? En un laboratorio ocupando ciertos químicos, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una lechuga, lavo la lechuga y dejo la lechuga por ahí y la lechuga quedó con agua, la lechuga se empieza a poner café. ¿Por qué se va a poner café? Porque se va a empezar a oxidar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una manzana, por ejemplo, ya que se empiezan a oxidar. Un clavo se puede oxidar. Cuando uno, por ejemplo, se tiñe el pelo, también hay una oxidación. Entonces, es importante que eso lo sepa, ¿ya? Entonces, ahí se me perdieron acá. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto nosotros? La regla de los estados de oxidación. ¿Por qué se dice reacciones redox? Porque se hace una abreviación de los procesos. Uno es la oxidación y el otro es la reducción, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre en estos procesos? Nosotros vamos a tener dos procesos, sí o sí. Por eso se llaman reacciones redox. Sí o sí tiene que haber una especie que se oxide y una especie que se reduzca. Si no hay, si hay solo una de ellas, no puede ser una reacción redox. Para que estén las dos, tiene que haber una reducción y una oxidación. Es como del ácido y la base. Yo no puedo decir que es una reacción ácido-base si tengo solo el ácido. ¿Ya? Entonces, la oxidación, ¿qué es lo que ocurría? En la oxidación el átomo perdía un electrón y en la reducción el átomo ganaba un electrón. Ahora, es importante saber yo me enredé, perdónenme. Es importante para conocer si la especie se oxida o se reduzca, es muy importante que usted se sepa los estados de oxidación. Y lo que les comentaba la otra vez, no es necesario, o quizá en una tabla periódica, no tengo una tabla periódica por ahí, pero yo puedo tener una tabla periódica y en el centro de la tabla periódica, esas que se pueden abrir, en el medio, están todos los estados de oxidación. Yo me los puedo aprender de memoria, pero lo que les decía la otra vez, si yo tengo el H2SO4 y sé que el azufre tiene 4 estados de oxidación, ya, yo me puedo saber los 4 estados de oxidación, pero no voy a saber cuál es el estado de oxidación que está ocupando. Por eso que es importante que usted se maneje con las reglas. Y si usted no se maneja con las reglas, y yo le pido cuál es el agente reductor y usted calculó mal, eso va a estar todo malo. Por eso que es importante que esto usted se lo sepa al revés y al derecho. Entonces, ¿cuáles eran las reglas de estado de oxidación? Las vamos a recordar rápidamente. La primera regla, ¿cierto?, era de que un elemento que estaba solo, que era neutro, su estado de oxidación iba a ser 0. Por ejemplo, NaH2Cl2, 0, porque son neutros. Ahora, aquí yo les había puesto ejemplos, ¿cierto? ¿Cuál es el estado de oxidación del zinc? 0, el NaCl, pregunta aquí, no lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque eso no es un elemento y un compuesto. La última clase antes de terminar, hicimos una actividad con nota directa al libro, donde yo pensé que iba a tener hartos 7, pero se equivocaron en cosas muy pequeñas, pero que son sumamente importantes, como por ejemplo, yo puedo no saberme los nombres de los elementos, yo nunca les voy a pedir, no les voy a pedir que se sepan los nombres de los elementos, pero sí que sepa diferenciar entre un elemento y un compuesto. Entonces, lo mismo que les decía el otro día a los chicos. Entonces, tenemos aquí un elemento, nitrógeno, fósforo, carbono, azufre y oxígeno. Todos estos son elementos, y ¿cómo lo reconozco yo? Porque se escriben con una mayúscula sola, o mayúscula y minúscula, como en el caso del sodio, ¿cierto? O como en el caso del aluminio. Ya.
Pero cuando yo tengo dos mayúsculas, una mayúscula, una minúscula y una mayúscula, yo estoy hablando de un compuesto. Entonces, usted si yo le pregunto cuál es el estado de oxidación, por ejemplo, de este compuesto, de esta sustancia, y usted me pone 0, eso está malo, porque esto es un compuesto. La regla dice que es para elementos. Entonces, independientemente de que yo no me sepa el nombre del elemento, sí tengo que saber cómo se escriben los elementos, ¿ya? La otra regla dice que, la otra regla decía que el estado de oxidación de los elementos con carga siempre va a ser su carga, ya sea una carga positiva o ya sea una carga negativa. Calcio más 2, estado de oxidación más 2, cloro menos 1, estado de oxidación menos 1, fierro más 3, estado de oxidación más 3. ¿Ya? Por ejemplo aquí, el NH4 tiene una carga de más 1, pero el estado de oxidación es más 1, no, porque aquí estamos hablando de un compuesto. Dice la regla habla de elementos con carga, ¿ya? Después dice, todos los elementos que pertenecen al grupo 1, que son los alcalinos térreos, tienen estado de oxidación más 1 cuando forman parte de un compuesto. Sodio, potasio, litio, rubidio, cesio, francio, siempre van a valer más 1. ¿Por qué van a valer más 1? Van a valer más 1 porque ellos van a estar en el primer grupo. Pero ¿y si están solo, cuánto van a valer? Si tan solo van a valer 0. Y los que están en el grupo 2, que son los alcalinos térreos, ¿cierto? Todos ellos van a tener esta oxidación más 2. ¿Quiénes son ellos? El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Otra regla que vimos fue que el flúor siempre tiene esta oxidación menos 1 a ser el elemento más electronegativo. A no ser que esté solito, porque si está solito va a valer 0. Después también vimos la regla del oxígeno que dice que el estado de oxidación del oxígeno siempre que esté formando parte de un compuesto va a ser menos 2. Si es que está como agua oxigenada va a valer menos 1, que es la única excepción. Así como también vimos el del hidrógeno, que dijimos que el hidrógeno vale más 1 al principio, menos 1 al final. Y la última regla que dice que la suma algebraica del estado de oxidación debe ser igual a la carga. Entonces, ¿cuál fue el problema de los ejercicios que en ese momento vimos en esta actividad? El problema fue el siguiente. Por ejemplo, yo les decía a ustedes, necesito que me digan los estados de oxidación de todas las sustancias del compuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que decir, no tan solo la del hidrógeno, sino que tengo que decir la del hidrógeno, la del carbono, la del oxígeno. Entonces, de las personas que están en casa, alguien me podría decir, si yo quiero sacar quiero sacar los estados de oxidación de este compuesto, ¿alguien me podría decir por regla cuál estado de oxidación conoce? ¿Lo puede escribir o puede abrir su micrófono? Es como un momento incómodo de la profesora. Ya, ahí 4 al tiro. Ya, muy bien, Natalia, Juliana, ya, y mira que me respondieron Franco también. Entonces, los 4 me respondieron súper bien y rápidamente, así que la profesora se puso contenta al tiro porque ellos me dicen que puedo conocer el del hidrógeno y puedo conocer el del oxígeno. El hidrógeno va a valer más 1 porque hay una regla que dice que si está al principio vale más 1. El oxígeno va a valer menos 2. ¿Y por qué va a valer menos 2? Porque está formando parte de un compuesto. Y el carbono no lo conozco por regla. Entonces yo podría decir, ya chiquillo, yo como profesora sé que el carbono tiene 2 estados de oxidación, el 2 y el 4. ¿Cuál está ocupando acá? Entonces, ni siquiera yo rápidamente podría decir cuál está ocupando. La verdad, soy muy honesta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en ese caso? Tengo que ocupar la regla. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a la carga. ¿A qué carga? La carga va a aparecer en esta parte. Si no hay carga, ya, o no hay nada, quiere decir que es 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar, pongo el estado de oxidación del hidrógeno, que es más 1, lo multiplico por la cantidad, que son 2. ¿Vale? Estoy en clase. Mi hijo me viene a pedir besitos. Ya, más 1 por 2, ¿cierto? Más, en este caso porque es la suma, x, algebraica porque utilizo una incógnita, ¿cierto? Más
el oxígeno que vale menos 2 por 3, porque hay 3 oxígenos, y eso lo voy a igualar a 0. ¿Por qué lo igualo a 0? Porque aquí no hay carga, ¿ya? Si es que aquí hubiese un más 1, por ejemplo, más 2, más 3, más 4, lo igualo a más 2, más 3, más 4. Si hubiese un menos, lo igualo a menos 2, menos 3, menos 4, etc. ¿Ya? Pero en este caso no tiene carga, por ende si no tiene carga va a ser 0. Entonces, yo le decía a los chicos, a los chiquillos el otro día que, aquí, que de aquí para abajo, esto es pura matemática. Entonces de repente dicen, no, es que me va mal en la química. No, no les va mal en la química, porque si yo tengo que despejar solo esto, si pudiera tapar esto que está acá, tachar todo esto, esto no es química, esto es matemática. Entonces, si ustedes tienen problemas de matemática, eso ya es otra cosa. Entonces, a veces les va mal en la ciencia, por lo menos física, química, bueno, igual física es un poquito más complejo, pero física, química, de repente les va mal en las cosas que son más matemáticas porque la base de matemática es un poquito mal, ¿ya? No digo que les vaya a ir mal siempre, pero porque se equivocan en cosas matemáticas, no químicas. Entonces yo tengo que despejar esto de lo que digo, ¿cierto? Que es 1 por 2 sería 2, el 2 positivo, más la X, ¿cierto? Más menos 2 por 3 que son menos 6, y eso lo igualo a 0. Entonces, como es un álgebra, la X en un lado, los números en otro, la X la mantengo acá, el menos 6 que va a pasar al otro lado lo paso como 6 positivo, y el 2 que estaba positivo lo paso al otro lado como negativo. Entonces, ¿cuánto va a valer esta X? Esta X va a valer 4, 4 positivo. ¿Quién es la X? La X, ¿cierto? Va a ser el carbón. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? En este caso es más 1. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono? En este caso es más 4. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? En este caso es menos 2. Profesora, ¿no que hay 2 hidrógenos y 3 oxígenos? Da lo mismo, pueden haber 1000 oxígenos, pero el oxígeno siempre va a valer menos 2. Ya, eso tiene, este número pequeño tiene que ver con la cantidad, ya no con el estado de oxidación. Entonces, la pregunta del millón. ¿Todos ahora se recuerdan o queda más claro el tema de la regla de estado de oxidación? ¿O hay alguna persona que tenga duda? ¿Sí? Ya, Juliana me dice que sí, que está ok. Y el resto, Juliana Martínez. Ya, Franco, clarísimo. Ya, mira, también me responde aquí. Oye, son bien apretados con el micrófono ustedes, de la Javiera, ya. Todo bien, todo bien. Después yo me ilusiono que está todo bien. En qué chistoso, pudieran ver el chat. Como que sale todo claro, todo bien, todo claro, todo bien. Van a tener que buscar sinónimos. Ya, después de eso, nosotros vimos otra cosa que, entre comillas, es algo así como más fácil, que era como identificar los procesos redox. Y la profesora a ustedes les hizo esta figurita, ¿cierto? Ayuda mucho, no está muy en HD, pero se entiende. Entonces, nosotros una vez que conocemos los estados de oxidación o la regla de, o los estados de oxidación de los elementos, vamos a poder saber, según el cambio, si se oxida o se reduce. Entonces nosotros vamos a tener dos tríos maravillas. ¿Cuáles van a ser esos dos tríos maravillas? El primer trío tiene que ver con el proceso, es proceso, agente y si gana o pierde. Entonces, el proceso es oxidación, el agente es reductor y cede o pierde electrones. El proceso de reducción, el agente es oxidante, gana o acepta electrones. ¿Por qué digo el trío maravilla? Porque un proceso, una sustancia que se reduce, no puede ser considerado un agente reductor. Si se reduce es un agente oxidante y gana o acepta electrones. Si se oxida es un agente reductor, cede o pierde electrones. Ahora, ¿cómo voy a saber eso yo? Porque cuando yo me muevo o el cambio es hacia los positivos, ya, con dirección hacia los positivos, se va a hablar de oxidación. Ahora, cuando yo digo con dirección hacia los positivos, porque yo me puedo estar moviendo del menos 9 al menos 5. Si me muevo del menos 9 al menos 5, es oxidación. Pero no me estoy moviendo en los positivos. Sí, pero en la dirección. ¿Ya? Lo mismo, la reducción es en dirección hacia los negativos. Yo me puedo mover del 10 al 5, y eso me estoy moviendo en los positivos, pero con dirección hacia los negativos. ¿Ya? Entonces, estos procesos sí o sí tienen que ir juntitos. Entonces, antes de seguir, las personas preguntan el millón, ¿eso queda claro o hay alguna duda con eso?
para que no escriban tanto, pueden poner la reacción y el dedo para arriba, que me quedó claro, ¿sí? Ya, Sebastián Gamboa y me dice que sí. ¿Queda claro eso de oxidación? ¿Sí? Ya. Lo bueno es que no existe un dedo para abajo, siempre lo he pensado. Podrían hacer, para que uno también les pueda ayudar. Pues. ¿Ya? Y el resto, los que no responden, están ahí, ¿cierto? Ah, ya, ¿qué me están respondiendo? Ya. Me asusta cuando me dicen sí, todo claro. Ya, entonces, eso nosotros los habíamos visto. Y lo último que vimos, y de aquí también es lo último que vamos a ver, tiene que ver con lo siguiente. Denme un segundito para buscar el otro. Acá. Ah, no, vamos a hacer una cosa, para que no nos corte la inspiración. Dice que la reunión quedan 3 minutos, no sé qué es lo que vamos a hacer. Yo voy a, ya, captando aquí. Ah, Debson ahí me puso un dedito para arriba, pero en el chat. Voy a cortar la clase para que así no se corte, porque no es como algo, esto no es tan VIP, y nos volvemos a conectar en el mismo link. ¿Le parece? Lo voy a cortar yo para que así no me borre el ejemplo que voy a colocar.